السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مساءكم سعيد. Mis amigos y mis amigas, bienvenidos y bienvenidas a vuestro canal con vuestro profesor Sabri. Seguimos inshallah esta tarde en vuestros cursos con una nueva lección hablando de la ciudad. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن المدينة. Cuando llegamos a una ciudad no sabemos los lugares y debemos ahora mismo inshallah conocer y saber las partes de la ciudad, los lugares públicos, las tiendas que están en esta ciudad. A ver, hoy inshallah hablamos de la ciudad, al-Madina, en la ciudad. En la ciudad, في المدينة, encontramos muchas cosas que son, me parece, necesarios para saber una ciudad, cualquier ciudad. Hay Medina, debemos saber sus partes especiales. Empezamos primero por las tiendas, el mahallat. Pues las tiendas son el mahallat. Decimos una tienda, mahal tijari. Una tienda de ropa, mahal el malabis. Una tienda de zapatos, o bien se llama zapatería. Tienda de zapatos, zapatería. Tenemos aquí también otros nombres de muchas partes de la ciudad o bien de tiendas. Tenemos aquí panadería. Panadería es lugar donde se prepara el pan y se vende el pan. El makhbaza, panadería. Lugar o bien una tienda donde se vende el pan. En yuba' al-khubz. Pescadería. Una pescadería es la tienda donde se vende el pescado. حيث يباع السمك. Se llama مسمكة, pescadería. También tenemos carnicería. Carnicería, al-majzara, lugar, o bien la tienda, donde se vende el carne. Carne de vaca, lahm al-baqar, carne de cordero, lahm al-kharuf, carne de ternera, lahm al-ajl, carne de pollo, el-dajaj. Entonces, la carnicería, majzara, carnicería. También tenemos verduría. Verduría es la tienda donde se vende la verdura, al khudar. ¿Vale? Verduría. Y tenemos también la frutería. Frutería es lugar donde se vende la fruta. Todo eso hablamos de supermercado. Supermercado grande o bien central. Repetemos, en el mahallat tijariya tenemos tiendas. La mayoría de gente, la mayoría de gente busca, yabhatu, las tiendas de ropa, mahallat al-malabis, las tiendas de zapatos o bien zapaterías, las tiendas de comercio, cualquier tipo de comercio. Pero lo que más importante es saber estos lugares muy conocidos o bien muy necesarios. Empezamos por la panadería, carnicería, pescadería, frutería, verduría, lechería, etc. También hablamos de servicios públicos. Cuando hablo de los servicios públicos, es decir, lugares o bien administraciones que me parecen necesarios para ir a hacer algo. Por ejemplo, la mayoría de personas busca por el hospital. Hospital, el mashfa o bien mustashfa, hospital. También escuela, la escuela o bien el centro de idiomas o bien colegio, madrasa o bien instituto. Hay muchos nombres que se dicen del mismo sentido. Decimos la escuela, colegio, centro de idiomas, instituto. ¿Vale? También correos. Correos, marcas del barid. Correos. Correos. También banco. Banco, todo el mundo sabe que es el banco. Bank. O bien administración. ¿Estás buscando algo en la ciudad? ¿Quieres ir a un lugar? O bien se llama administración, idara. Cualquier administración, hay idara. Ayuntamiento, muqata o bien baladía. Ayuntamiento. 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 Mezquita, masjid. Kiosco es lugar donde se vende prendas,
prisa, por ejemplo revistas, المجلات, ¿vale? الجرائد, sellos, الطوابع البريدية, cigarrillos, tabaco, y se llama kiosco, o bien estanco. También estanco es lugar donde se vende tabaco, sellos, y también presas, otras cosas que sirven para cualquier cosa de administración. Efectivamente debemos distinguir mismo bien el kiosco y estanco. Estanco especialmente se vende يباع tabaco y los periódicos, المجلات y les journaux, o bien el جرائد, ¿vale? Estanco, repetimos, estanco y kiosco. Y pasamos últimamente a ver las partes útiles que están en la ciudad, y mucha gente está buscando estas partes cuando va por la primera vez a esa ciudad. Por ejemplo, muchos pasajeros, musafirin, cuando van o bien cuando viajan a una ciudad por la primera vez, pregunta por estos lugares: la calle, el شارع, el parque, الحديقة, playa, la costa, الساحل, el espacio verde, المحل الأخضر o bien المجال الأخضر, cualquier espacio verde, bosque, vale, el غابة, etc. O bien la plaza, الساحة, la plaza de Mayor, plaza de las Naciones, plaza de Marroque, plaza de 20 de agosto. Hay muchos nombres de estas plazas. Los campos deportivos, الملاعب, campos, los campos deportivos, y el mar, البحر, el mar. Pues la calle, el parque, la playa, la costa, el espacio verde, la plaza, los campos y el mar. Todo estos, mis amigos, son algunas informaciones y noticias para saber la ciudad y las partes de la ciudad. Hasta aquí, mis amigos y mis amigas. Luego, inshallah, vamos a ver cómo preguntamos a estos lugares y cómo poder llegar a estos lugares conocidos. inshallah, سوف نتطرق إلى كيف نصل إلى هذه الأماكن, o bien cómo ubicar un lugar, o bien cómo indicar a un lugar desconocido. كيف نصل أو نسأل عن مكان مجهول.